Cambiar de tema, le damos la bienvenida a Lisandro Balestra. Vamos a meternos un poco en lo que es la cuestión tributaria de este país en vistas a la reforma que se viene. Vamos a analizar un poco el contexto. Lisandro, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Además soy seguidor de ustedes y que doblemente satisfecho por estar acá. No, esta es tu casa, más que bienvenido. Bueno, contame, obviamente vamos a quedar en el cliché. Yo te voy a preguntar, ¿qué es lo que ves vos en el sistema tributario federal actual? Vos te vas a indignar y nosotros vamos a fingir que estamos sorprendidos de lo que estás diciendo. Pero bueno, es importante que la gente sepa qué es lo que pasa en este país en materia tributaria, qué paga de impuestos, cómo, para qué. Bueno, a ver, en el sistema tributario actual tenemos distintas cuestiones. La primera es que nuestro sistema tributario, a diferencia de lo que ocurre en general en los países, grava y mucho, es decir, cobra mucho impuesto a distintas facetas de la cadena. Es decir, hay países que gravan fuertemente el consumo, hay países que gravan fuertemente el ahorro o la inversión, y hay países que gravan fuertemente los flujos y las rentas. En Argentina se grava todo mucho, que esa es la gran diferencia que tenemos con países vecinos u otros países, principalmente de Occidente o los más desarrollados. Y a su vez tenemos un sistema tributario que implica recaudación federal, impuestos nacionales. Los más importantes son obviamente el IVA, el impuesto a las ganancias, impuesto a los créditos y débitos, impuesto a los bienes personales, impuesto a los combustibles. Bueno, esos son los más conocidos. Y después tenemos en las provincias, cada provincia cobra determinados tributos. Los dos genéricos, los dos más importantes, que son los que yo critico, son impuesto de sellos y el peor de todos, impuesto a los ingresos brutos, que tiene un sistema de recaudación, un régimen de regulaciones y de implementaciones para recaudar los impuestos de manera adelantada, feroz, que es lo que está generando mucha polémica. Ayer salió, por ejemplo, un artículo en La Nación sobre el tema de los regímenes de recaudación en Misiones particularmente, que es de la región que yo soy correntino. Y después tenemos las municipalidades, los municipios que cobran un montón de tasas por retribuciones de servicios y otras que no están tan relacionadas a las retribuciones de servicios, por lo cual no cumplen con las condiciones para lo cual se cobra una tasa. Claro. Por ejemplo, la tasa de seguridad e higiene, que está relacionada a la actividad, es decir, al nivel de facturación de una empresa, por lo cual las empresas pagan 2 veces impuesto a los ingresos brutos. Claro, para aclarar un poco a la gente, cuando hablamos de tasas, la ley, la norma, impone una contraprestación. Uno paga a cambio de algo. Sí o sí tiene que venir a cambio de algo. Bueno, eso nunca pasa. Exactamente. Bueno, no. hay tasas. Supongamos una tasa alumbrado de limpieza, una tasa vial, lo que fuera. Se supone que el municipio está prestando un servicio, tiene una estructura de costo y demás. La tasa de seguridad e higiene en particular, o la de habitación y demás, no está relacionada a ningún servicio. O sea, está directamente relacionada al nivel de actividad de las empresas, lo cual lo vuelve muy nocivo, y rompe, junto con el impuesto al ingreso bruto, toda la cadena de precio de la economía, porque se va trasladando desde que sale el producto primario hasta el consumidor final, se va trasladando a precio y lo termina pagando el consumidor final, la gente. Siempre. Tengo una pregunta y voy a intentar ser bastante pragmático con lo que voy a preguntar. ¿Qué posibilidad real hay de que ARBA deje de existir como tal, digamos? O sea, obsesionado. No, estoy obsesionado. Tengo una obsesión total porque me parece que ARBA literalmente es una estafa a el bonaerense. Entonces, ya que te tenemos a vos acá, que sos experto en el tema, ¿cuáles son los pasos a seguir para que ARBA deje de existir y dejen de cagarnos con algo que pagamos, pero no usamos, no sabemos qué es lo que estamos pagando? Bueno, ARBA no es la peor de todas. Bueno. Imagínate lo que puede llegar a ser en otras provincias. Claro. ARBA no es la peor de todas, es una entidad bastante agresiva respecto de su voracidad recaudatoria, pero hay peores. A ver, el tema es el siguiente, y es algo que yo vengo planteando, obviamente, en distintos ámbitos,
que es que están todas las expectativas puestas en una reforma, en distintas reformas que tiene que impulsar el gobierno nacional. Yo no sé nada de la reforma fiscal que está por impulsar el gobierno nacional, y todo lo que pueda salir en un diario o lo que fuera, no lo tomo como cierto. Está bien. Puedo inferir algunas cosas, y ahora si quieren hablamos de lo que yo podría esperar, pero el problema que se da con las provincias es el peso que tienen los impuestos provinciales en su recaudación y en sus presupuestos provinciales. Sí. Por lo cual, si sabemos perfectamente la distorsión que generan en la economía estos impuestos, cómo incrementan el costo de vida en el consumidor final, cómo rompen la cadena de valor y cómo desincentivan la producción. ¿Qué están haciendo los gobernadores para empezar a morigerar esta situación y empezar a dar un poco de aire a lo que es la cadena de producción y la cadena comercial? Uno ve que nada, o sea, es un tema del cual no se habla. No. Y si encima, en pos de querer recaudar de manera más eficiente, implementan regímenes de recaudación que son insólitos. O sea, hay provincias que tienen más de un año de recaudación adelantada. Hay una empresa de Corrientes, muy conocida, estoy autorizado por ella a mencionar, que es Las Marías, la que hace Taragüina, que calculó que si pagara todas las retenciones que Misiones le quiere cobrar, estaría pagando 300 años adelantados de ingresos brutos. Bueno, abrazo. Bueno, está bien. Abrazo. ¿De veras? Ya está, abrazo. Totalmente ladrones. Bueno, o sea, y así ocurre con distintas provincias. Corrientes, por ejemplo, tiene un promedio de 6 meses de recaudación adelantada por un impuesto que se liquida todos los meses. Sí. O sea, se paga el 13, el 15, no sé qué día, se paga el impuesto. hace ver como que Arba te cobra bien los impuestos. O sea, en situaciones como esa. No, Pero Arba está en el ranking. hace ver bien a Arba eso. Arba está en el ranking de las que más cobra, Ok. o sea, de las que más saldos adelantados tiene. Después Arba, por ejemplo, es muy agresiva con impuestos de sellos y otras tasas, que obviamente castiga lo que es la inversión en general. O sea, las provincias tienen distintas alícuotas y distintos niveles de agresión para cobrar determinados impuestos. Y eso va castigando distintas cosas. Lo que uno ve es que nadie habla del tema. O sea, no se habla del tema y quizás es una reforma mucho más importante de las que estamos esperando hoy y por las cuales la gente votó al gobierno. Claro. Bueno, ¿y vos qué reformas, quitando esta, ¿no? ¿Por cuáles empezarías vos a nivel federal? Bueno, a ver, hay una cuestión, o sea, yo reformaría todo. No, ni hablar. Tengo un problema, Mira, soy creo tan que- liberal que me quedaría sin trabajo. Mira, yo creo que en definitiva sería mucho más sencillo destruir todo y volver a empezar, pero teniendo en cuenta el contexto actual no es inviable. Pero bueno, Sí, por ahí hay un empezar. problema que genera un impedimento a hacer una reforma estructural muy grande. O sea, yo creo que esto se va a ir dando en etapas. O sea, o infiero que esto se va a ir dando en etapas porque obviamente lo que no se puede comprometer es la cuestión del equilibrio fiscal y el gobierno no va a ceder en posición con eso. Yo creo que hay distintas herramientas fiscales que se pueden dar a distintos sectores, sobre todo de la cadena productiva, que pueden impulsar un buen nivel de inversión, un buen nivel de capitalización, sin necesidad de comprometer demasiado esa recaudación o comprometerla de manera temporal. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En lo que es productor ganadero, que bueno, yo conozco bastante ese sector, obviamente con el que más trabajo. Sí. La ganadería y otras actividades agropecuarias, por ser de venta estacional, es decir, uno vende su producción en determinados momentos del año, tiene un sistema no de liquidación del IVA, pero sí de pago y de determinación del impuesto del IVA, distinto al de cualquier empresa. Se paga una vez al año y los saldos a favor que uno va teniendo se van compensando con las distintas posiciones fiscales. Eso hoy cuando vos vendés tu producción, o sea, en general se le llama la zafra, cuando vos vendés la zafra, te da generalmente, supongamos, un impuesto al valor agregado a pagar, te da una posición. Eso no se puede compensar en el año fiscal de esa empresa con los futuros saldos a favor. Entonces, por ejemplo, una herramienta que no comprometería demasiado la recaudación porque se paga una vez al año,
sería decirle, bueno, si vos tenés un IVA a pagar, supongamos, en febrero, con lo que vos comprás en enero, en octubre, lo compensás. ¿Qué va a generar eso? Que el tipo, con tal de no pagar IVA, va a salir a comprar claro. Y va a salir a invertir para no pagar el IVA. Y no te compromete la recaudación, porque ese IVA lo paga el otro. Claro. Claro, tal cual. Bueno, o sea, hay un montón de herramientas que hoy, por ejemplo, el impuesto a las ganancias castiga mucho la inversión. Es decir, uno vende un bien de cambio o un bien reproductivo para comprar una máquina y termina pagando impuesto a las ganancias. Sí, entonces vos vendés vacas o arroz o maíz, lo que fuera, para hacer una obra de infraestructura y hoy pagás impuesto a las ganancias. Y hay otros sectores como el minero y demás que tienen regímenes que morigeran ese efecto. Entonces, se pueden dar algún tipo de herramientas que no comprometan la recaudación y que puedan impulsar un cambio de aire en la cadena productiva. Sí. Después, bueno, hay otros impuestos que yo creo son extremadamente nocivos, que están generando muchas desigualdades por sus formas de liquidar. Por ejemplo, el impuesto a los bienes personales, yo creo que es un impuesto que debe ir saliendo. El gobierno le dio un buen aire a lo que son las personas físicas, subiendo los mínimos no imponibles, pero lo que es la liquidación del impuesto a las participaciones societarias se da por otro lado, con otras normas de evaluación, según los criterios de ARCA, y genera mucha conflictividad. Sí. Y bueno, después el impuesto a los débitos y los créditos, toda la cadena comercial, productiva, además pide su derogación. Yo no sé si es factible. Ahí sí hago un reconocimiento. Las pymes, dependiendo de su tamaño y su categorización, se pueden tomar como pago a cuenta el impuesto a las ganancias. En un contexto de menor inflación, no es tan nocivo como lo era hace un año. No, claro, hace un año era una estafa directamente. No, tal cual. Pero ahora uno infiere que esta reforma va más bien a un régimen de simplificación fiscal más que de reforma total. O sea, yo creo que se puede hacer una reforma importante, pero bueno, en el medio me parece que hay herramientas para darle para darle a los distintos sectores un impulso. Qué sé yo, amortizaciones aceleradas. Hay un montón de cosas que uno puede hacer que yo creo que se termina compensando con las inversiones que pueden hacer estos empresas. Y además no hay crédito, entonces es muy difícil hoy claro. Incrementar la capacidad. Sofi. Lisandro, ¿qué opinión te merece cuando escuchás quizás a un exfuncionario decir que hay que ponerle un impuesto al retiro en efectivo? Quiero saber qué te bueno, pasa a va a vos. pasar exactamente lo contrario. Va a ser exactamente al revés. Supuestamente él planteaba de cambiar eso por el impuesto a los débitos y los créditos, que sería el impuesto al cheque. No me merece ni la más mínima reflexión. Digo, porque es un exfuncionario de la cartera de Economía y... Yo saldría un poco a la calle y vería cómo se mueve. O sea, me parece que es mucho más importante discutir si el impuesto a los ingresos brutos, por ejemplo, o las tasas que cobran los municipios, no genera más informalidad que estar discutiendo un impuesto de cuando vos te vas al cajero, o sea, el impuesto al cajero, o sea, ya hay impuesto al balance con participaciones societarias, hay impuesto a depositar dinero y a extraer dinero ya con el impuesto al cheque, o sea, estamos discutiendo, me parece, siempre en lo mismo cuando se habla de bienes personales, que el gobierno le regaló a los más ricos, o sea, es plata de esos tipos que decidieron invertir, que están ahorrando, o sea, no podemos estar castigando el ahorro, la inversión, la producción todo el tiempo. Vos sabés que acá en la misa, Dan habló y tiró un centro como diciendo, estaría bueno que tengamos dos Argentinas en donde convivan las personas normales como nosotros y que por el otro lado vivan los cucas, digamos. Haya dos Argentinas que se separen de esa manera. En la Argentina de los cucas haya 211% de inflación, haya gordos midiéndole las góndolas, o sea, todo en eso en lo que quieren vivir en la mierda, y después las personas normales que quieren vivir sin inflación, sin este tipo de impuestos y demás. Ahora, ¿vos creés que en un futuro se podría buscar una diferenciación entre esas personas? No. ¿Vos creés que eso puede llegar a pasar, que haya dos Argentinas tributarias de manera distinta? No, ¿Creés que eso es posible? Vos sabés que no. Yo sé. Déjame, quiero que me diga que sí. Soy un profesional, no puedo. No me va a decir que sí. Claro. Ok, tenés razón. No, a ver, yo lo que creo que sí es muy, pero muy importante informar a la gente
o a la sociedad qué es lo que está pagando Claro. y de qué manera se dan los costos en toda la cadena de producción comercial, etcétera. O sea, que un tipo vaya al supermercado, a la ferretería, donde fuera, y sepa desde dónde viene. Hay cálculos que son, o sea, si uno calcula, por ejemplo, una empresa labure en 2 o 3 jurisdicciones, o sea, todo este sistema lo que hace es generar contracción en todo lo que es la expansión empresarial. Hay empresas que, no sé, han tenido que dejar de vender por plataformas digitales como Mercado Libre, no sé si la puedo nombrar, pero Sí, es la que sí, más sí, se sí, usa, sí. Mercado Libre, por el nivel de voracidad de cómo vienen las provincias, o sea, pagás más las retenciones de IVA que impone ARCA, Claro. o sea, yo creo que el gobierno debe revisar un poco sus regímenes de información y de recaudación, o sea, no el gobierno, perdón, ARCA, Sí, sí. porque también eso genera impacto en el incremento de costos. O sea, uno está adelantando saldos todo el tiempo que después no los puede recuperar. Y después, o sea, pasa, por ejemplo, te di el ejemplo hoy de lo que son el impuesto al cheque, ponele. Ah. Una pyme que se puede tomar esos saldos como pago a cuenta, reciben fiscalizaciones de ARCA. Sí. Y le dicen, bueno, me debes 100 pesos, supongamos, de impuesto al cheque. Bueno, listo, te lo pago y me lo tomo. O sea, estás pagando intereses. Sí, ¿Viste que, Así es ridículo. sí, es inviable. Está organizado nuestro viste que sistema. Gildo y Fran le cobra a los camiones que entran, Gildo le cobra a los camiones que ingresan Sí. a la provincia, les cobra un peaje sobre el peaje. Sí, pero no. Yo sé la noticia de Ciudad. La noticia de sí es sobre el peaje que se cobra ahora en el ingreso a la ciudad de Formosa. Claro. Se cobra un canon fijo. El canon fijo. Gildo también le cobra para entrar. Ah, ¿sí? Sí. Gildo, Formosa y Misiones son las 2 provincias más agresivas de nuestra región. Te cobran un adelanto de impuesto a los ingresos brutos, sin importar si vos estás inscrito o no, tenés actividad o no en Formosa. Sí, no interesa. Yo llegué a una ridiculez, un cliente mío se mudaba y lo inscribieron en ingresos brutos porque determinaron de que él estaba ingresando mercadería para comerciar y era la mesa de luz de su casa, No. la cama de los hijos, sí. Tuvo que hacer un descargo en el fisco provincial para... Sos fiscalmente culpable hasta que demuestre lo contrario. Claro. Sí. Sos Y fi- por eso es importante la ley de perdón fiscal, que yo creo que bajo todo este sistema, todo el tema de lo que es el canuto y demás, resulta inviable porque ARCA tampoco logra transmitir la confianza que uno espera, como para decir, bueno, No, falta me largo. mucho. Falta mucho. Falta eso. mucho para eso. Hay un rumor que digo, a veces hay cosas que se instalan y cosas que no, de una posible eliminación o reforma del monotributo. ¿Eso es real? O sea, ¿qué No, yo sabés no- al respecto? No hay proyecto todavía. Yo no Claro. tengo la menor idea. Pero se se viene hablando filtró. de eso, que se va a bajar. Sí, Ya está. Pero bueno, no sé. no lo sé, lo han Pero desmentido por es algunas viable. autoridades. La pregunta es si es viable. Mirá, a ver, el monotributo tiene una gran ventaja y después una desventaja. La gran ventaja es que es una herramienta de inserción fiscal de cualquier tipo de contribuyente, un prestador de servicios, un comerciante chiquito, un tipo que presta algún servicio ocasional, lo que fuera, se inscribe en el monotributo y ya está inserto como contribuyente y aporta, además tiene algunas coberturas que son importantes. El problema que genera el monotributo, que este gobierno lo ha mejorado muchísimo en cuanto a la capacidad y al nivel de facturación, es que, como es un sistema muy simplificado y muy eficiente, hace que mucha gente esté en el monotributo. Y al que le va bien, le es muy costoso salirse del monotributo y pasarse al régimen general. No, te liquida. Te Entonces liquida. genera un umbral. O sea, el monotributo también genera un umbral. Yo creo que el monotributo, a su vez también, cuando uno pasa al régimen general, no solo le pasa a tributar a otras cosas, sino que empieza la discusión de qué gasto está relacionado a la actividad, si es deducible, si no. Entonces hay actividades que, si vos te pasás al régimen general, son mucho más costosas desde el punto de vista impositivo que actividades, supongamos, comerciales o productivas. Sí. Por lo cual, si vos me preguntás a mí, el monotributo hoy está en buenos niveles, se podría aumentar inclusive la capacidad de producción y sí creo que tiene que tener quizás alguna revisión respecto de
de para qué tipo de actividades. Claro. Te doy un ejemplo. El prestador de servicio paga muchísimo impuesto si está en el régimen general. Sí. Bueno, quizás habría que analizar un régimen simplificado para todos los prestadores de servicio. Que sea caro, o sea, no estoy diciendo que sea regalado, que no pagues nada, que pagues un impuesto, pero el tipo dice, bueno, a ver, yo facturo X guita por año y yo ya sé que me queda limpio tanto. Y no estoy discutiendo si el combustible era deducible, si la comida en el restaurante era por trabajo o era por ocio. Bueno, yo creo que eso se podría llegar a analizar. Ahora, yo no tengo ninguna información de que se vaya a eliminar y me parece extraño que se elimine. O sea, no sé si... Yo creo que va a llevar mucho trabajo. El gobierno lo desmintió y además es cierto lo que decís vos, es un régimen muy sencillo, muy inclusivo, si se quiere, y uno siempre trata de no pasarse ahí. Es un problema. Porque es genuinamente, y lo voy a decir en criollo, es un dolor de huevo después. Siempre quedo a una factura de distancia. Yo no sé cómo sobrevivo todavía. Fabro. Además, ahí me pasás a Buen odiar día, a mí. chicos, que bárbaro Promat se tomó el fin de Triple XL. Pregunta para Lisandro. Está muy bueno lo que está contando. Yo soy del interior. Estoy cerquita de entrar al Consejo Deliberante y está bueno saber todo esto. ¿De dónde podemos sacar información para presentar proyectos de regulación y demás? ¿O cómo podemos contactarlo a él? ¿O si tiene alguna página, algo? Porque está súper interesante. Gracias, Gastón de la Costa. Bueno, lo que es información federal del gobierno nacional, eso está todo online, los presupuestos, las ejecuciones, etcétera, etcétera. Y hay una ley de acceso a la información pública, cualquier cosa que uno quiera saber, cualquier funcionario del Estado está obligado a informar. Por lo cual, cualquier cosa que queramos saber del gobierno nacional, lo vamos a hacer. No ocurre lo mismo con las provincias. No. Claro, exacto. Las provincias tratan de que Sí. o que no se entienda mucho o que, Claro. o que no esté muy claro y demás. Y ni hablar de los municipios, es muy difícil acceder a la El pedido de información pública en las provincias se puede también, digamos. O sea, lo podés hacer. El tema es que... Mirá, yo he hecho algunos pedidos, o sea, Corrientes, por Que no- ejemplo, no llegó nunca. no está adherida a la ley de Bueno. no está adherida a la ley de información No, es que pública. corriente, si no quiere, otra da. Yo suelo pedir alguna información y demás y tengo que pagar una tasa, un sellado por el pedido. Mirá. Tengo que ir a buscar, hacerme cargo de las copias. O sea, querés información sobre impuestos y te cobran un impuesto por Sí, pedir pero ha habido la información sobre Sí, impuestos. pero hasta ahí gente que se ha presentado a los tribunales a pedirle a los jueces que le exijan a determinado municipio que brinde la información. Es No, increíble, eso no puedo pasa. creer. Si ves más lejos, te pasa en la cava también, ¿eh? Yo una vez pedí información pública sobre cuánto gastó en pauta publicitaria el Claro. gobierno de la ciudad este año. Y no me contestó montos, me contestó porcentajes, o sea, cuánto se lleva Claro. cada uno de los medios, pero nunca me dijo Nunca la cuánto. cantidad de plata. Claro. Exactamente. Sí, vos no sabés cuántos contratados hay, porque viste que el empleo encubierto con los monotributistas, como estábamos hablando, vos nunca sabés. No, eso, imposible. te dicen que no, que no sé qué. No, eso lo que dice el chico, cualquier ciudadano de su municipio, de su provincia, va a tener que empezar a pedir la información y a recabarla. Bueno, Así. te hago la última, Impuesto Lisandro. por preguntón. Circrev. Uf, ¿Qué hacemos con Circrev? Probablemente es el más odiado por todo el país. sí, Circrev es justamente el régimen más nocivo. No es el peor. No es el peor. Lo que país pasa es que es el más desastre. conocido porque le pega a la mayoría. Claro. El Circrev tiene algún mecanismo de regulación, o sea, en algún momento es como que si vos estás pagando una retención en alguna provincia y vos tenés saldos acumulados, en algún momento te dejan de cobrar. El problema que tiene es que a veces vos acumulás saldos en provincia que nunca lo vas a recuperar. Claro. Pero son mucho peores los regímenes o sea, lo mismo que el Circrev, pero provinciales, es decir, supongamos, el sistema de retención y percepciones bancarias de cada provincia. Sí. Eso es mucho peor, porque vos encima ahí tenés que pedir devoluciones de saldos y demás, te comés fiscalizaciones por todos los periodos no prescriptos, tenés que hacer unas trámites, esto, lo otro, vendrá información hasta de tu ADN, sobre qué hiciste, te piden extractos bancarios, en qué gastaste, qué depósito, bueno, una cosa bastante engorrosa que hace que los contribuyentes en general terminen desistiendo de avanzar.
Pero el CIRCREP yo creo que, obviamente, debe ser eliminado. Primero de nada, por lo que digo, estamos hablando de un impuesto que se paga todos los meses, o sea, que se liquida mensualmente. Sí. Y las acumulaciones de saldo a favor que hay en distintas provincias cuando uno tiene actividades es muy grande. Y uno se vuelve casi contribuyente indirecto, se come fiscalizaciones. O sea, las empresas grandes, las que trabajan en distintas provincias, se la pasan atendiendo inspectores de distintos fiscos. O sea, es inviable. Yo creo que el CIRCREP se debería prohibir porque además el banco funciona de manera automática. O sea, Sí. al banco no le importa en qué concepto te entró ese dinero y no le importa si fue una venta en La Rioja o en Entre Ríos, adentro. Entonces, no, es literalmente así. Marche preso. Yo creo que eso es urgente de trabajar y creo que las provincias deben empezar a planificar sus finanzas, por lo menos empezando a eliminar esto, porque esto es tan nocivo y tan siniestro que después el impuesto al ingreso bruto, el impuesto de cero, te parece una pavada. O Sí, sea, termina siendo un juego de niños. termina haciendo nada al lado de todo lo que vos estás lidiando día a día. O sea, empresas que tienen que cambiar sus sistemas, trabajar, o sea, contactar proveedor por proveedor, cliente por cliente, para ver las condiciones fiscales, evaluar dónde están inscritos y demás, para ver qué tipo de retención o percepción le tienen que aplicar, depositar esa guita después al Estado. Si vos ya la depositaste y la aplicaste mal, ya se la sacaste al cliente o al proveedor, fuiste preso. Genera competencia desleal, porque no es lo mismo que yo te venda con percepciones que sin percepción en el precio final para vos. Totalmente. Todo una maraña de regulaciones y de confiscaciones directamente de dinero que se tiene que trabajar urgente. Sí, coincido. Lisandro, te agradezco 1.000.000 la visita. Ojalá que bueno, se avance en el sentido de que vos estás planteando, porque es cierto, muchos que sabemos o conocemos gente que sufre todo ese tema, va a estar increíblemente agradecida. Pero yo coincido con vos, igual yo no veo cambios estructurales fuertes de por lo menos de acá a 2 años. No, yo creo que, bueno, gracias obviamente por la invitación. Permítame Clarísimo, saludar a un amigo que es fanático de usted, que hoy es su cumpleaños, Juan Galarza. A ver, como reflexión final, por así decirlo, yo creo que si el gobierno nacional impulsa una reforma más o menos importante, no importa el nivel de desestructuración que genere, y los fiscos provinciales no acompañan esto, o sea, si las provincias no empiezan a trabajar en cómo bajar sus gastos y su necesidad de recaudar casi de manera diaria, esto no va a tener una solución final. O sea, el gobierno ha achicado al Estado, ha eficientizado sus gastos, inclusive creo que en algunas cosas va a tener que revisar para atrás todo el tema de la reorganización de la disolución de AFIP y ARCA. Yo creo que tiene algunas cuestiones para revisarse, para mejorar la prestación del servicio de ARCA, porque en todo este impacto han cambiado algunas cosas que no fueron positivas, según mi entender, y a su vez toda la burocracia estatal, tanto nacional como provincial, tienen que entender que hay un cambio de paradigma, porque lo que está sucediendo es que la gente que está en el Estado, ya sea provincial, municipal, nacional, no lo está entendiendo. O sea, uno no percibe que ese tipo entiende que hay un cambio de paradigma en todo lo que es el funcionamiento del Estado y lo que brinda al contribuyente. Claro. Entonces, no va a llevar poco tiempo y yo no veo que se está hablando de lo realmente importante, que es lo que estuvimos tocando hoy. Bien. Lisandro, te agradezco 1.000.000. Seguramente vamos a estar consultándote y molestándote una vez más en el futuro. Bueno, muchas gracias y a disposición. Gracias, Gracias, clarísimo. Alessandro.